Entonces, la semana pasada vimos lo que era la configuración electrónica. Ya las dos clases estuvimos viendo eso y hoy necesitamos ocupar esa configuración electrónica. Esa configuración electrónica me va a ayudar a caracterizar los electrones según su nivel, orbital, suborbital y giro, a través de ver lo que son los números cuánticos y a través también de obtener lo que es la configuración electrónica. Por lo tanto, recordemos que era la configuración electrónica. La configuración electrónica es la que ven aquí. Básicamente es una serie de números en las cuales me va a indicar la cantidad de electrones que tiene dicho átomo, ya cualquiera de los 118 que están en la tabla periódica. Ya, entonces a través de una secuencia de números, 1s2, 2s2, 2p3, que tienen que ir siguiendo, se van a ir contabilizando lo que son los electrones. Por ejemplo, ahí está el ejemplo del cloro, el cual tiene 17 electrones. Entonces, si yo cuento estos numeritos que yo pongo acá arriba, me va a dar un total de 17. ¿Ya? Lo mismo tenemos que hacer con todos los átomos. Entonces, aquí les tengo el primer ejercicio para que vayamos recordando. Entonces tengo, ¿cómo empezamos? Desde aquí arriba, ¿cierto? Empezamos de aquí arriba y nos topamos con el 1s. Y lo anotamos, 1s. Antes que se me olvide, tenemos que contar 18 electrones que tiene el argón, ¿cierto? 18 electrones. Los S me van a permitir que quepan 2 electrones. Los P, cuando me encuentre con un P, ahí puedo poner entre 1 y 6 electrones. Cuando tenga un D, ahí puedo poner entre 1 y 10 electrones. Me caben 10 electrones en los 10. O sea, puedo poner 8, puedo poner 9, puedo poner 3, pero máximo 10. Y en los F, que no vamos a llegar ahí porque es mucho, caben 14. Entonces el primero que me encuentro yo es el 1s. ¿Y cuánto le caben al S? 2. Por lo tanto pongo un 2 aquí arribita. Ese 2 me indica 2 de los 18 electrones que yo tengo que colocar en toda esta secuencia. Entonces me faltan 16. Sigamos con la secuencia. Terminamos acá y nos devolvemos. Como sale el rey, nos devolvemos y nos topamos con el 2s. Entonces vengo y pongo 2s. ¿Cuántos me caben? 2. No podría poner 1 porque me falta. Por esto completarlo todo para llegar a 18. Ahora tengo 4 de los 18. Me faltan 14. Sigo. Aquí viene y la flecha se devuelve y se topa con el 2p. Entonces vengo y yo coloco 2p. ¿Cuánto? 6, po. Porque si coloco 5, ahí serían 4 más 5, son 9. Y yo necesito completar 18. Por lo tanto, tengo que ponerlos todos al tiro. ¿Ya? Entonces ahí ahora tengo 10. 2 más 2 son 4, más 6, 10. Entonces me faltan 8 todavía para completar. Entonces sigo con la configuración. Vengo y me topo con el 13C. Entonces lo coloco. 13C. ¿Cuánto? Los que me quepan. 2. Ahí tendría ya 12 de los 18. Me faltan 6. Entonces sigo. Sigo. Aquí viene la flecha y se devuelve para acá y topa con el 3P. Entonces, ¿qué hago yo? Lo anoto. 3P. ¿Cuánto me falta para llegar al 18? Aquí tengo 4 más 6 más 12. Y 12 más 6. 4, exacto, justo 6. Y terminamos con la secuencia del argón. Entonces el argón va a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si el argón tuviera 17 electrones, aquí tendríamos que poner un 5. Pero como tiene 18, lo completamos justo con el 6. Y él completa toda el orbital p con sus 6 electrones justitos.
Y eso lo hace porque es un gas noble. Los gases nobles, si van a la tabla periódica, son los últimos átomos que están en línea hacia abajo, estos de aquí. Y ellos terminan con su configuración electrónica como completita. No les sobra ni les falta nada. El helio, el neón, el argón, ¿ven? Tienen P y a los P le caben justo 6. Aquí también el kriptón, el xenón, aquí el radón. Aquí en este de acá nos topamos con el D6, D10, que si se fijan, el D puede albergar 10 electrones, por lo tanto este también lo completa completito. Entonces a eso se le llaman los gases nobles. Y esto después lo vamos a ver cuando estemos viendo lo que son las tablas periódicas, los grupos, los periodos, pero ellos completan toda su capa de electrones, es decir, un electrón tiene una pareja y eso los hace muy estables. Al ser tan estables, ellos fusionan. Si los encontramos en la naturaleza, están como helio, están como neón, están como argón, como kriptón, como xenón, como radón. En cambio, los otros átomos de la tabla periódica siempre los vamos a ver junto a otro átomo. Por ejemplo, nunca vamos a encontrar el cobre en la naturaleza solito. Vamos a encontrar piedras de cobre. El hierro tampoco. Vamos a encontrar piedras de óxido de cobre. Pero si nosotros ahí los purificamos, podemos obtener el metal puro. Pero en la naturaleza misma no se encuentra así. ¿Ya? Entonces, ya hicimos la configuración electrónica del argón, que es un gas noble. No se preocupe, Ángel. Entonces vamos con el de abajo para recordar. Si se fijan, yo puedo abreviar el níquel. ¿Por qué? Porque el níquel tiene 28 electrones y el argón tiene 18. Por lo tanto, cuando yo haga la configuración electrónica del níquel, voy a estar de nuevo así, 1s2, 2s2, porque tengo que seguir la misma secuencia hasta completar los A28. Entonces voy a seguir lo mismo que puse arriba. 3p6, lo mismo. Y ahí me quedé. Ahora tengo que continuar yo. Y nos quedamos aquí en el 3p, ¿cierto? Entonces sigamos. Ahí tengo 18. En toda esta corrida tengo 18 electrones contaditos, que son los mismos del argón. Entonces vamos. Seguimos la secuencia y nos topamos con el 4s. Y lo anotamos. 4s. Si tengo 18 más los 2, ahora son 20. ¿Sí? 18 más estos 2, 20. Me falta, ¿cuánto me faltan? 8. Y seguimos con la configuración hasta llegar y completar los 28. Entonces digamos, y nos topamos con este, 3 de 10. Bien, 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 pluma, 3 de 10. Lo anotamos, 3 de... ¿Y cuántos me caben? Si ahora tengo 18 más estos 2 son 20, me faltan 8. Ahí no hay necesidad de poner de 10, porque si pusiera 3 de 10, ahí tendría 30 electrones contados, y yo solamente quiero 28. Por lo tanto, 3 de 8. Y si se fijan, nos ahorramos todo el tiempo de estar todo de nuevo a cada rato contando, porque ya obtuvimos el del argón. Entonces, también se puede abreviar así. Como todo esto representa el argón y el argón es un gas noble, yo puedo encerrarlo en corchetes, poner argón, y ahí yo sé automáticamente que estoy contando 18 electrones y lo que me sobra del níquel, que sería 4s2 y 3 de 10, de 8, 3 de 8. Y así también yo estaría indicando que esa es la configuración electrónica del níquel, abreviándolo así. ¿Por qué? Porque lo que más importa para lo que vamos a ver ahora es este último que ingresamos. Esta última configuración electrónica que ingresamos es la que más nos importa. No me interesa el resto para abajo, me interesan estas últimas o esta. ¿Ya? Entonces ahí como que ya
escribir toda la secuencia da lo mismo. Lo que importante es tener el valor del último. Y así podemos también abreviar las configuraciones electrónicas para no estar a cada rato 1, S, 2, 2, P6, así ya. Entonces, esto nos ayuda gracias a los gases nobles que nos nombraba. Por ejemplo, voy a hacer un zoom. Aquí, el helio, con el helio podemos abreviar todos los átomos que estén después del helio y antes del neón. Es decir, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Todos esos se pueden abreviar con el helio. Con el neón, que es el que está abajito del helio, podemos abreviar los que están después del neón, obviamente, y antes del argón, es decir, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro. Con el argón podemos abreviar todos los que están después y antes de llegar al criptón, es decir, el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc. Ay, me faltó ver el galio, el germanio, el astato, no, esto es arsénico, perdón, el selenio, el bromo. Ya después con el criptón podría abreviar el rubidio, el estroncio, el itrio y todos para allá, ya no me acuerdo cómo se llama. Ese es plata, estaño, telurio, yodo. Con el xenón podemos el cesio, el bario, el platino, el oro, el mercurio, el plomo, el bismuto, etcétera, etcétera. Con el radón también se pueden los de aquí abajito, la primera línea de acá abajo. Y con el xenón, la primera línea de abajo. Y con el radón, la segunda de abajo. El uranio, plutonio, etcétera. Entonces, con eso nos podemos ayudar en abreviar. Cosa que en las tablas periódicas, como son tan chiquitos estos cuadraditos, les sale abreviado en algunas. En algunas. Si ustedes buscan en Google, por ejemplo, cloro, tabla periódica, le va a salir el cuadrito del cloro y la configuración electrónica abreviada. Ya, sabiendo esto, lo que es la configuración electrónica, podemos ir a lo que son los números cuánticos. Los números cuánticos son, entre comillas, sí son valores numéricos que van del 1 al 4 hasta ahora, dependiendo de cuál número cuántico me piden. También puede ser el 0. Ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Estos valores me van a representar. Es como una manera de ordenar matemáticamente las características de los electrones. Ya, estos números cuánticos se sacan a través de una ecuación que se la mostré la semana pasada, que se llama la ecuación de Schrödinger. Esa ecuación me va a dar el paso para buscar estos números cuánticos, el cual me va, uno, a indicar el nivel en donde está el último electrón que yo ingrese, porque se puede sacar para todos los electrones, pero para mí, para cosas del conteo, yo se las voy a pedir del último electrón que ingresemos a la configuración electrónica. Me va a indicar el nivel en donde va a estar ese electrón, me va a indicar el orbital que posea el área donde va a estar probable que esté girando ese electrón. ¿Se acuerdan de los orbitales S, de los P, de los D y los F, que tenían formas raras, eso? ¿Ya? También me va a mostrar en cuál de esas formas raras está, si está el que está parado, el que está en vertical, el que está mirando más hacia el frente. Eso me va a indicar el magnético. Y el spin. El spin es si el giro. ¿Va a girar para un lado o para el otro? ¿Cómo va a estar girando ese electrón? ¿Ya? Entonces empecemos con el primero. El primero es el número cuántico principal que se abrevia con una N. ¿Ya? ¿Qué me indica este número? ¿Se acuerdan que el átomo de Bohr decía que aquí teníamos el núcleo, ¿cierto? Y tenemos un primer nivel de energía, después tenemos unos segundos, y en el segundo tengo un orbital S, también voy a tener las palanquetas, que son los P, ¿cierto?
Después va a tener otro nivel. Ya, eso me indica el nivel principal. ¿Cuál de todos estos niveles están? ¿Cuál de esas capitas va a estar ese electrón? Eso me va a indicar el número cuántico principal. Y lo voy a saber gracias a ver la configuración electrónica. Por ejemplo, tengo el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón. Y miren, fíjense que ahí está la configuración electrónica del hidrógeno. Entonces no tengo para qué hacerla de nuevo. En este caso es 1s2, perdón, 1s1, la configuración electrónica del hidrógeno, que también lo hicimos la semana pasada. Entonces, fíjense, solo ingresé esto. Por lo tanto, aquí el N, el nivel de energía, va a ser este número que me está indicando aquí, un 1. Por lo tanto, N para el hidrógeno va a ser 1. Es decir, ese electrón que tiene el hidrógeno va a estar girando en el primer nivel de energía. Veamos el segundo. Carbono. Carbono, ahí está la configuración electrónica, ¿ven? Entonces, 1s2, 2s2 y 2p6. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En este de aquí, en el último que yo ingresé. El N para el carbono va a ser 2. ¿Por qué? Porque el último que yo ingresé tiene un número 2 gigante aquí que me indica el nivel de energía en que va a estar todos estos 6 electrones que están acá. Pero como a mí me importa el último, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 va a estar también girando en un nivel 2. Vamos con el siguiente, el cloro. El cloro tiene 17 electrones, por lo tanto, ¿se acuerdan que aquí yo les dije que el neón podía abreviar el cloro? Bueno, aquí en esta tabla periódica lo hicieron, ¿ven? Neón 3s2, 3p5. Sí, para que me habló, aquí me habló por el chat. Ya, esa es la configuración electrónica del cloro. Corchete, neón, neón que tiene 8 electrones, más 3s2, nada que ver, pues, tiene 12. A ver, ¿no me está fallando la memoria? Ah, no, sí está bien. Tiene 10, más este 2 son 12, más el 3p5 son 17. Ahí está bien. ¿Ven? Entonces ahí lo escribieron abreviado. Significa que ahí tiene 1s2, 2s2, 2p6. Hoy nada que ver aquí. Aquí me equivoqué. Eran 2 ahí. ¿Ven? Ando puro distraída. Ahí sí, ahí está bien. Por si acaso, arreglenlo. Por si acaso lo escribieron. Era un 2 ahí. Entonces, de nuevo veo. El último que ingresé es ese. ¿Y qué número me acompaña acá? Un 3 gigante. Ese 3 significa que los 5 electrones que están aquí están girando en un nivel 3. Es decir, el número cuántico principal, n, va a valer 3 en este caso. ¿Ya? Eso es lo que me indica. Y así de fácil. Me tengo que fijar siempre en lo último que puse y en el número gigante que acompaña a la letra, ese es. No el de arribita. El de arribita me indica los electrones. El grande que está antes de la letra me indica el nivel de energía en el cual van a estar esos electrones. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Ese es el número cuántico secundario. El número cuántico secundario me va a indicar qué forma tiene el orbital en donde va a estar este electrón girando. Los orbitales son estos. Hoy me fui. S, P, los D
y los F. Eso, ¿en qué tipo de orbital van a estar estos tres átomos y sus electrones? Pero para ello, los S van a tener un valor de 0, ya porque aquí tenemos que dar valores numéricos, no letras. Los P van a tener un valor de 1, los D un valor de 2 y los F un valor de 3. Entonces, veamos, la configuración electrónica del hidrógeno era 1s1, ¿cierto? Aquí, el único electrón que tiene el hidrógeno me está indicando que tiene un S. Y si yo miro el S en esta tabla, tiene un valor de 0. Por lo tanto, L, número cuántico secundario, que es una L, tiene un número secundario igual a 0. Si yo digo 0, es que tiene un orbital S. Ya, veamos el segundo para ver si queda más claro. Tenemos el carbono. El carbono, el último, voy a escribir el último ya por cosas de tiempo. Es 2p2. L va a ser igual a P, ¿cierto? Y P aquí yo le voy a dar un número, un valor que es 1. Entonces L en el carbono va a ser 1. Si es 1, yo quiero decir que están en un orbital P, que es lo que yo estoy indicando acá. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. L1 porque P vale 1. Ese es el valor de P. Y en el último de abajo, el cloro, el último es 3p5. La última configuración electrónica. De nuevo, me presento con un P. Por lo tanto, L va a ser 1. Vale 1. Exacto, porque P vale 1. Por ejemplo, si hubiera un átomo, por ejemplo, el de el del níquel. El del níquel, el último que yo ingresé es un D. Por lo tanto, el L del níquel va a ser 2. Bien, porque 2 significa D en este caso de acá. ¿Ya? Sí, es muy fácil. Solo que hay que ordenarse un poquito. Ahora vamos con el magnético. Ustedes saben que aquí lo único que yo dije es que estaban en un orbital S, que estaban en un orbital D y en un orbital P. Pero el magnético me va a mostrar cuál de todos esos es. El S solamente tiene 1, por lo tanto le vamos a dar el valor de 0. Los P son 3, por lo tanto uno va a ser 0. Este de aquí que está como ladeado va a ser -1. El que está al otro lado va a ser el +1. Entonces lo que me indica el magnético, cuál de esos 3 orbitales P va a estar mi electrón. Entonces por eso yo dibujo aquí esto que se llaman casillas. ¿Ya? Porque uno va a ser el que está mirando horizontal, otro va a estar el que estaba oriental y el otro que me está mirando de frente. Lo mismo para el D. Aquí va a ser 0, el que siempre está al medio va a ser el 0, el 0. Este que está al caleado al lado va a ser -1 y este va a ser -2. Este va a ser +1, este va a ser +2. Nunca se olviden del signo en el magnético, ¿ya? Porque si me ponen 1, no sé, pues, ¿cuál? ¿El -1 o el +2? Y en el F lo mismo. -1, -2 y -3. ¿Ven? Es lo mismo que yo estoy poniendo acá en estas casillas. Aquí va a ser +1, +2 y +3. Entonces, veamos los ejemplos que estamos viendo aquí. El hidrógeno, nuevamente, configuración electrónica 1s1. Si se fijan, aquí el orbital S, como tiene un orbital S, el último, ahí me lo está indicando, solo tiene una casilla. Una casilla. Y esa casilla se le da el valor de 0. Listo. En esa casilla me va a albergar un electrón y yo lo tengo que poner mirando hacia arriba, con una flecha hacia arriba. A veces lo escriben así y a veces se escriben así solamente. Y eso me indica que tengo solo un electrón, que es esto de acá. ¿Ya? Por lo tanto, el número magnético para el hidrógeno va a ser 0. ¿Por qué? Porque tiene un orbital S y solo tiene una casilla, por lo tanto 0. Vamos con el carbono, que está un poco más difícil. Carbono, la última configuración es 2p2. El P
son 3 orbitales p. 1, 2 y 3. Por lo tanto, tengo que dibujar 3 casillas. Ahí están mis 3 casillas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner los electrones. Y los vamos a poner de esta manera. 1, 2. Ya nunca así. Por ejemplo, aquí tengo una casilla. 1, 2, eso está malo. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo P acá, siempre se tiene que poner así. Ya, esto lo vamos a ver la próxima semana. 1, 2, 3. Ahí está correcto. Y después me devuelvo. 4, 5, 6. Ya eso, así se pone. Nunca así. Nunca 1, 2, 3, 4. Eso no. Así no se pone. Ya tiene que ser 1, 2, 3. Me devuelvo. 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, la casilla para los P, aquí los tengo indicados. Este va a tener valor 0. Este valor va a ser menos 1 y este más 1. Por lo tanto, el último electrón que yo ingresé al hacer esto, 1, 2, son 2 porque ahí dice 2, es este de acá. Entonces, ¿en qué casilla está ese último? En el 0. Por lo tanto, M aquí va a tener un valor de 0 porque está en la casilla 0. Vamos con el cloro para ver si queda un poco más claro. Cloro. Cloro termina con 3p5, nuevamente con un p. Por lo tanto, tengo que dibujar 3 casillas. Una va a tener el valor 0, el otra menos 1 y esta más 1. Entonces ingreso los electrones. ¿Cómo los tengo que ingresar? Así. 1, 2, 3. Me devuelvo. 4, 5. Entonces ese es el último que yo ingresé a las casillas. Este de acá. Y ese queda justito en la casilla que tiene el valor de 0. Por lo tanto, aquí M también va a tener un valor de 0. Y listo. Por ejemplo, a ver si este es distinto. Este es D. Por lo tanto, D se tienen que dibujar 5 casillas. 1, 2, 3. Sí. Entonces, ahí dice que 3D 8. Por lo tanto, tengo que contar 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También me quedo en la central. Por lo tanto, también tiene un valor de 0. Este menos 1 y este menos 2. Por ejemplo, si hay un átomo que aquí tuviera 7, si le cambiamos este a 7, entonces tendríamos que borrar 1. Borrémoslos todos para que quede más claro. Si ese fuera 7, ya no es 7 en realidad. Quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el último que ingresé fue ese. Entonces el M, el número magnético para este electrón que ingresé sería menos 1. Solo si aquí fuera 7, ¿ya? Y eso. Así es como se cuenta eso. Entonces eso lo que me está indicando es que van a estar en uno de estos superorbitales. Este, para los 0, va a estar en el que está mirando de frente. Y para el D, el que tiene el anillito con los globitos. Eso me está diciendo el magneto. Se llama magnético porque eso también me predice cuáles átomos van a ser magnéticos, valga la redundancia de que si pueden atraer las cosas con un imán. Eso lo vamos a ver después en otra unidad que se llama la electricidad y el magnetismo. Y vamos con el último, que es el spin. El spin, tenemos que fijarnos nuevamente en el último electrón que ingrese así, en las casillas. Entonces yo aquí lo destaqué con rojito. Lo mismo que hice ahí, lo hice acá. ¿Ya? Y lo destaqué con rojo los últimos que puse. Cuando tenga un valor más 1, significa que el electrón va a estar mirando hacia arriba. Y si tiene un valor menos un medio,
los electrones van a estar mirando hacia abajo. Entonces en el hidrógeno, el último que yo ingresé queda mirando hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, el spin, el número cuántico S, va a tener un valor de más 1/2. En el carbono, el último que ingresé fue este. De nuevo está mirando hacia arriba. Por lo tanto, el spin aquí va a ser 1/2 también. Más 1/2, no se vayan a olvidar de ponerlo así. Y en el cloro, el último que ingresé fue este de acá y está mirando hacia abajo. La flecha está mirando hacia abajo. Es decir, que el spin para el cloro va a ser menos 1/2. ¿Ya? ¿Por qué 1/2? Porque tiene que ver con las probabilidades. 1/2, si usted lo pone en la calculadora, es 0,5. Y si yo lo multiplico por 100, es 50. ¿50 qué? 50%. 50% de probabilidad de encontrarlo girando en contra de las manecillas del reloj y 50% de encontrarlo girando a favor de las manecillas del reloj. Como si ustedes ponen un lápiz enfrente de ustedes y lo giran, lo rotan en su eje. Entonces uno va a estar girando de izquierda a derecha y el otro va a estar girando de derecha a izquierda. Una probabilidad, puede ser que no, es probable, pero siempre puede ser que no. Y esos son los números cuánticos. Eso es todo lo que se hace cuando se cuentan los números cuánticos. Entonces les tenía, saquémoslo como último. Tenemos el azufre. Tenemos que encontrar sus 4 números cuánticos. Entonces, ahí está la configuración electrónica del azufre. Entonces yo siempre me tengo que fijar en el último, que es en el 3p4. Ese es lo que yo me tengo que fijar, siempre en el último. 3p4. Entonces el primero que voy a sacar es el principal, que era el N. N lo sacamos mirando esto de acá. Por lo tanto va a tener un valor de 3. Es decir, el último electrón está girando exactamente en el nivel 3. Después viene el número secundario o L. Aquí tenemos que fijarnos en la letrita. P, acuérdense que P tenía un valor, S era 0, P era 1, exacto, D era 2. Ya los jefes yo no los cuento porque son muy difíciles. Entonces aquí L va a ser 1 porque tiene una P. Después tenemos que pasarnos al terciario, que es el magnético, y ahí tenemos que dibujar las casillas. Como es P, tenemos que dibujar 3 casillas. 1, 2 y 3. E ingreso los electrones. Recuerden, siempre se ingresan así. 1, 2, 3 y el 4 que sería el último que ingresa. Y lo voy a poner con moradito. El 4. Entonces este tiene valor 0, este tiene valor menos 1 y este más 1. Por lo tanto, M en el azufre lo tenemos, exacto, tenemos que contar aquí porque el último electrón que ingresé quedó en la casilla menos 1. Entonces, menos 1. Y el spin, tenemos que fijarnos para dónde está mirando. El último que ingresé está mirando hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto va a ser menos 1/2. O sea, la probabilidad de que esté girando a favor de las manecillas del reloj. Y eso es todo lo que hay que hacer con los números cuánticos. Profe, ¿cómo sabe que está girando hacia abajo? Porque cuando usted ingresa esto en las casillas, cuando lo ingresa así, ¿o no? Usted tiene que fijarse en el último que ingresa. Aquí fue 1, 2, 3, y el último que ingresó, lo ingresó mirando hacia abajo, una flecha hacia abajo. Es que yo los dibujo así, que estoy muy acostumbrada, que se dibujan así, pero en realidad son flechas, como estas de acá. Entonces, como, ya lo entendí. claro, yo dibujo el para abajo así, con una sola línea. Es la costumbre. Pero en realidad son flechitas, ¿ya? Son flechas para abajo. Entonces, como en el carbono, perdón, en el carbono del azufre, el último que ingresa sería este así, que es una flecha mirando hacia abajo, sería menos 1/2 porque está girando hacia abajo. Eso es lo que indica nomás.
Y eso es todo. Eso es todo lo que se hace en los números cuánticos. La próxima semana, tal digo la próxima semana, el viernes vamos a seguir con esto. Entonces déjenme aquí, déjenme detener